Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y le damos gracias a Dios porque en verdad este tiempo del culto es un milagro. Es pura gracia de Dios que podamos en verdad encontrarnos juntos, sabiendo que Él está en medio. Y es un tiempo para adorarle, para alabarle, pero sobre todo para que podamos escuchar su voz para nuestras vidas. La dirección, la sanidad, el poder, es lo que se manifiesta cuando verdaderamente estamos dando culto verdadero en espíritu y en verdad. El título de hoy, la sanidad que nadie más puede dar. En el tiempo del ministerio público del Señor, había muchísimos enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, leprosos. Muchos de ellos tenían enfermedades incurables. ¿Pero por qué? ¿Por qué había tantos enfermos? Porque durante más de 400 años no estaban predicando el Evangelio. No había un obrero, un evangelista que estuviera proclamando con poder y autoridad que Jesús es el Cristo. Que el Evangelio es la luz. Si no hay Evangelio hay desastres. Y muchas enfermedades son desastres. En esta época actual que vivimos, pues también hay muchísimas personas enfermas. Y es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque nunca la ciencia había avanzado tanto. Nunca antes la medicina había progresado tanto. Pero aún así, cada vez hay más personas con problemas no solo físicos, sino sobre todo mentales. Mucha gente sufriendo, con adicciones, obsesiones, incluso gente con depresión. Más de un 30% de personas están con depresión y es algo terrible. ¿Por qué? Es una tristeza continua que uno no puede salir. No es algo de un día, de dos. Es algo continuo. Que uno se va debilitando y cada vez es peor. Incluso vienen pensamientos de quitarse la vida, de tirar la toalla. Y dicen un 30%, pero es mucho más. Lo que pasa es que hay un porcentaje que ni siquiera va al hospital. Están sufriendo en silencio, solos. Por eso tenemos que levantarnos. Porque en verdad Cristo es el verdadero sanador. Y Él puede dar esa sanidad que nadie más puede dar. Y Él lo quiere hacer a través de nosotros, pero por supuesto, primero nosotros tenemos que recibir sanidad, ¿verdad? Es algo que primero tenemos que experimentar. Y no hablo solo de la sanidad espiritual, sanidad de los pensamientos, sanidad de las heridas, incluso sanidad de nuestras vidas, son vidas desordenadas, sanidad en nuestras familias, sanidad en nuestras relaciones. Porque este Evangelio es poderoso y a través de él el Señor quiere darnos verdadera sanidad en cada área. Por eso hay algo que tenemos que saber. El hombre original, el hombre cuando fue creado de manera original en el principio, no había enfermedades. No existía ni el estrés ni el sufrimiento. Porque como dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, Dios nos creó espíritu, también nos creó alma, que es donde incluimos la mente, el corazón, los sentimientos, y también el cuerpo físico, ¿verdad? Y a través del espíritu, pues podíamos y debíamos relacionarnos con Dios, porque fuimos creados para eso.
Por eso el hombre, relacionándose con Dios, pues estaba completo, feliz. Tenía la verdadera felicidad, el verdadero gozo continuo. Por eso sus pensamientos pues eran de paz y alegría, sus sentimientos también, ¿no? Y por supuesto su cuerpo físico funcionaba perfectamente a la manera de Dios. No había ninguna enfermedad. Pero en Génesis 3, el ser humano engañado por Satanás pecó. Y ahí todo cambió. ¿Por qué? Ya murió espiritualmente. Ya perdió lo más importante. Y Satanás empezó a controlar al hombre. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y por supuesto en ese estado, ya el hombre separado de Dios no sabía quién era, vivía pecando continuamente y eso pues traía pensamientos incorrectos, sentimiento de culpa, estrés. Por supuesto, pues ya tenía heridas porque empezaban a pelearse con la familia, con los conocidos. Eso producía heridas al corazón. Y, por supuesto, al final se ponía enfermo físicamente, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra varios tipos de enfermedades. Hay enfermedades que vienen ocasionadas porque nos hacemos mayores o porque no nos alimentamos bien, ¿no? También Dios nos muestra en su palabra que hay enfermedades que Él permite con un propósito. Pero también nos muestra la palabra de Dios que hay enfermedades que vienen a causa del pecado. El pecado original, el pecado incluso de nuestros antepasados y el pecado de acción, el pecado que hacemos. Por eso vemos a Giezi, que era el siervo de Eliseo, que después de que Naamán fue sanado, como Giezi no quiso que le diera ningún regalo, porque el evangelio es por gracia, ¿verdad? Pues Giezi, que tenía una codicia muy fuerte, pues escondidamente, eso pensaba él, fue a Naamán, le mintió para que le diera plata, para que le diera vestidos, y luego los escondió y regresó a casa. Pero allí estaba Eliseo esperando, que ya Dios le había mostrado todo. Y por ese pecado de acción, esa lepra de la cual había sido sanado Naamán, le vino sobre Giezi. Por eso a causa del pecado vienen enfermedades. Pero también la palabra nos muestra que a veces vienen por la cultura de oscuridad. ¿Cuál es la cultura de la oscuridad? Pues Satanás, desde tiempos antiguos, pues ha levantado la brujería, chamanes, adivinos y sobre todo idolatría, ¿verdad? Y vemos como el rey Joram, él cayó en idolatría y a causa de eso le vino una enfermedad terrible de los intestinos, que murió. Y también la palabra nos muestra que hay enfermedades ocasionadas por Satanás. En Marcos capítulo 5 aparece ese endemoniado gadareno, ¿verdad? Tenía una legión de demonios. Y andaba desnudo, durmiendo en los sepulcros, gritando, golpeándose, autolesionándose. No estaba totalmente en su juicio cabal, ¿verdad? Pero Cristo lo sanó. Por eso es muy importante que estemos viendo todo conforme a la palabra. La gente, como está sufriendo y no sabe cuál es realmente el origen de su enfermedad, empieza a buscar, pues muchas veces a través de la medicina, que es algo que hay que hacer, por supuesto, porque Dios también la pone ahí. Pero como son enfermedades a causa del pecado, muchas de ellas, o a causa de un problema espiritual, pues no tiene verdadera respuesta. Incluso a veces es peor, ¿verdad? Hay un peor resultado. Por eso la palabra, por su gracia, nos muestra cuál es la verdadera sanidad. Y Cristo es el verdadero sanador. Cristo vino para quebrantar esas 3 maldiciones. A través de Cristo ya podemos recibir esa salvación, esa sanidad
por supuesto espiritualmente, pero Él quiere también sanar los pensamientos, quiere sanar las heridas del corazón, quiere sanar incluso nuestros cuerpos, incluso familias, todo. Porque Cristo es el verdadero sanador, y en Isaías 53, 5, al final del versículo dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas. Cristo en la cruz cargó todas nuestras enfermedades para sanarnos. Por eso es muy importante que podamos recibir esa verdadera sanidad. Para que luego, por supuesto, podamos ser utilizados para sanar a otros. Porque hay muchas personas que tienen enfermedades que la ciencia ni la medicina las puede sanar. Es la sanidad que solo Cristo y nadie más puede dar, y Él quiere hacerlo también a través de nosotros. Pero nosotros, pues estamos también con enfermedades, con heridas, y pensamos que tenemos que convivir con eso, pensamos que, bueno, ya estoy acostumbrado, no puedo salir de ese pecado que me atrapa y que escondo porque me da vergüenza, o no puedo cambiar ya esa ansiedad, ese pensamiento que me viene de pánico. Bueno, hay que convivir con eso, ¿no? No. Eso es una mentira. Cristo es poder de Dios para salvación, el Evangelio de Jesús el Cristo. Él quiere sanarme, quiere que experimente esa verdadera sanidad en cada área. ¿Cuál es el problema? Que no tengo fe. El Señor le dijo a esos dos ciegos, Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os será hecho. Y el problema es que no estamos creyendo que Jesús el Cristo es el verdadero sanador, que Él tiene sanidad para cada área, para cada problema, aunque parezca absolutamente imposible. Por eso el Señor a sus discípulos lo único que les recriminó era su falta de fe, no sus errores, no. Que no creyeran. Porque Él tiene gran interés que creamos. Por eso Él resucitado apareció a Tomás. Porque no creía. Tomás, ven. Mete tus manos en mis agujeros en el costado. No seas incrédulo, sino creyente. El Señor quiere que creamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que creer que Jesús es el Cristo, es el verdadero sanador. Y empezar a hacer esa batalla espiritual para poder recibir sanidad en cada área de nuestra vida. Romper fortalezas, sanar heridas, cambiar moldes incorrectos. El Señor quiere sanarnos y tenemos que recibir esa sanidad. Pedro, cuando fue al monte del Olivar, allí Él, a través de la palabra, restauró la fe. Pudo recibir sanidad y ya luego en Hechos 3 pudo ser utilizado para sanar a otros. Pablo desde el principio. Él tenía esa fe correcta en Jesús el Cristo, por eso todas las personas, todos los campos donde iba Pablo, se levantaban las obras de sanidad. Y es lo que el Señor nos quiere hablar en este día. No seáis incrédulos, sino creyentes, que podamos estar tomando el pacto de Cristo, que es el verdadero sanador, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Y cuál es la sanidad que se levanta? Cuando pongo mi fe en Jesús el Cristo de manera correcta. En primer lugar, me viene la sanidad de toda maldición y de todo desastre. En el pasaje de hoy vemos a esa mujer enferma, una mujer enferma con un flujo de sangre. Durante 12 años dice que estaba así. Ella la consideraban maldita. Pensaban que era una maldición de Dios por haber hecho algo incorrecto. No solo era
una enfermedad terrible que le producía una gran debilidad, no solo física, mental. Su marido se divorció de ella porque no podía tener hijos. La abandonó, su familia la abandonó. Era impura, no podía entrar al templo, no podía entrar a la sinagoga. No solo la repudiaron físicamente, también socialmente, familiarmente, estaba sola. Nadie le podía dar respuesta. Por eso la gente le despreciaba. 12 años en esa situación. Ya no tendría ni fuerzas para caminar. Tendría temor, la gente le insultaría, la despreciaría. Algo terrible, ¿verdad? Y una enfermedad no solo afecta a nosotros al tenerla, también a la gente que tenemos alrededor, ¿verdad? Esa mujer estaba sola. No había nadie que le pudiera dar respuesta. Por supuesto, ella lo intentó, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la medicina, la ciencia, a través de la economía. Pero dice la palabra que gastó toda su plata en médicos y no fue sanada, sino que incluso su estado era peor, todavía había terminado peor. Por eso nadie le podía dar respuesta. Y podemos encontrarnos en una situación así, solos, sin que nadie nos pueda dar respuesta. Pero cuando parece que todo termina, por gracia de Dios, es cuando Él comienza. Y esa mujer pudo entender que si tocaba el borde del manto del Señor, recibiría sanidad. ¿Por qué? Porque por gracia de Dios entendió quién era Jesús, no un maestro más, no un profeta más. Jesús era el Cristo, el Mesías que estaban esperando, aquel que estaba prometido que vendría a quebrantar esas 3 maldiciones, que vendría a darnos una nueva vida. Ella pudo entender que es Dios que se hizo hombre. Por eso ella pensaba que tocando el manto no era algo supersticioso, no, sino que sabía que Jesús era el Cristo, que Él tiene todo el poder. Y solo tocando el borde del manto, como Dios es tan poderoso, podía darle esa respuesta. Y así fue, así fue. Dice que tocó con las últimas fuerzas seguramente que tenía el borde del manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Versículo 44, al instante. Ese es el poder de Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. ¿Pero por qué? Una multitud le apretaba, pero no recibieron respuesta. Pero en cambio ella, que tocó el manto con el borde de su mano, pudo recibir respuesta. ¿Qué diferencia había entre la multitud y ella? Ella tenía esa fe correcta. Los otros creían de Jesús a su manera. Pero ella entendió, por gracia de Dios, que Jesús es el Cristo. Y es lo que tenemos que creer. Cuando el pueblo de Israel era esclavo, y a través de Moisés les dijo que pintaran esa sangre en los postes y dinteles de las puertas, ¿eso qué significaba? Poner la fe en Cristo. Ese cordero sacrificado señalaba al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Es lo que significaba poner la fe en Jesús el Cristo. Cuando pintaron esa sangre, pudieron ser liberados, pudieron salir de la esclavitud, pudieron vencer a Satanás. Y es lo que tenemos que creer en este día. Que estemos poniendo esa fe correcta en Jesús el Cristo. Y al instante,
Él levantará la respuesta. Porque Él la sanó de toda maldición, la sacó de todo desastre. Y es lo que el Señor quiere que estemos experimentando en nuestras vidas. ¿Qué otra sanidad levantó? Segundo punto. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús el Cristo, ahí se manifiesta el poder de Dios. Y sana nuestra alma, sana incluso nuestro cuerpo físico. Por eso dice que el Señor dijo, bueno, ¿quién me ha tocado? Y claro, le apretaban multitudes, era una pregunta extraña, ¿verdad? Los discípulos decían, Señor, la multitud te aprieta, ¿cómo que quién te ha tocado? Si te están estrujando cientos. Dijo, no, pero hay alguien que me ha tocado, que ha salido poder de mí. Y él quería enseñar a los discípulos que cuando alguien con la fe correcta de Jesús el Cristo toma el pacto, cree en Cristo, ahí sale el poder, se manifiesta el poder, ha salido poder de mí. A través de los otros no salía ningún poder porque no tenían una fe correcta, pero a través de esa mujer se manifestó el poder de Dios. Por eso no sean engañados, no se desanimen. Cristo es la verdadera respuesta, que podamos creer en Él, que podamos tomar el pacto, comencemos a orar. Ahí se manifestará el poder. Porque todavía, aunque somos hijos de Dios, muchas veces sufrimos con enfermedades mentales, incluso con enfermedades que vienen a causa de las heridas de nuestro corazón, y también con enfermedades físicas. Pero tenemos que poner la fe para que se manifieste el poder de Dios. ¿Cómo? A través de la concentración. Muy importante. Ya somos hijos de Dios. Y normalmente los creyentes tenemos estas situaciones, pensamientos incorrectos que no podemos sacar. Heridas, especialmente de familiares. No hay un rencor que a veces no podemos ni perdonar, ¿verdad? Y eso, por supuesto, eso crea enfermedades. Incluso hay traumas a través de los cuales se desarrolla el cáncer. Los científicos lo han demostrado. Y por supuesto te crea enfermedades físicas. Por eso tenemos que empezar a concentrarnos en Cristo, en su palabra. Porque la Biblia nos muestra que ese tiempo de concentración, poniendo la fe en Cristo, ahí se manifiesta su poder. Por ejemplo, Elías. Elías tenía un problema mental. ¿Cuál era? Tenía depresión. Estaba allí, debajo de un enebro. ¿Y qué decía Elías? Señor, quítame la vida. Tenía depresión. Pero Dios lo alimentó a través de 2 ángeles. ¿Y dónde lo llevó? Al monte Horeb, el monte de Dios. ¿Y qué hizo allí? Elías se pudo concentrar. Dice que escuchó la voz de Dios a través de un silbo apacible. Eso quiere decir que se concentró en la palabra. Por supuesto, allí concentradamente restauró la oración. Pudo restaurar la fe en Cristo. Y pudo recibir esa sanidad. Por eso, ya pudo ver que Dios tenía una nueva misión para él, una nueva visión, un nuevo poder pudo experimentar. Y ese es el poder que Dios manifiesta a través de ese tiempo de concentración. Por eso, que estemos orando, tomando el pacto de Cristo, teniendo esa fe que Cristo es el verdadero sanador, que nos concentremos hasta la victoria, hasta que el Señor nos sane. También el mismo Pedro, él tenía heridas en el corazón. ¿Por qué? Porque había negado al Señor 3 veces y él estaba desanimado, ¿verdad? Pensaba que era el final. Pero el Señor resucitado lo llamó, los llevó al monte del Olivar, 40 días también los concentró.
Allí ellos pudieron restaurar la fe correcta en Cristo, empezaron a disfrutar profundamente de la oración y pudieron recibir verdadera sanidad de esas grabaciones incorrectas, raíces, naturaleza incorrecta. Cuando Pedro bajó del monte del Olivar, era otro Pedro. Ya tenía sanidad. Por eso, en el capítulo 3 ya Dios lo utilizó para sanar a ese cojo de la Puerta de la Hermosa y a muchos más. Por eso, ha salido poder de mí. Si ponemos nuestra fe en Cristo, tomando la palabra, orando, Él manifiesta su poder y nos sana el pensamiento, las heridas del corazón, incluso físicamente. Ezequías tenía una enfermedad mortal, pero dice que se puso frente a la pared y comenzó a orar. Automáticamente Dios lo sanó y le dio 15 años de vida más. Por eso, que no seamos incrédulos sino creyentes. Cristo es el verdadero sanador. Él da la sanidad que nadie más puede dar. Él quiere sanarnos. Por esa falta de fe, en vez de disfrutar este evangelio, a veces somos mendigos espirituales. Caemos en incredulidad. Estamos engañados, atrapados por trampas, moldes incorrectos, ataduras, que pensamos que ya no podemos salir de ahí, que tenemos que convivir. Pero tenemos que estar poniendo nuestra fe en Jesús el Cristo y desafiando, empezando a concentrarnos seriamente para que el Señor nos dé esa sanidad completa. Por supuesto, de maldición, de desastres, pero también sanidad de nuestros pensamientos, sanidad de toda herida de nuestro corazón, sanidad física, porque Cristo es el verdadero sanador. Y no solo eso, Dios quiere sanarnos mucho más. ¿Qué es lo tercero? Él quiere sanar mi estilo de vida. Él quiere sanar mi futuro. Hasta ese punto Dios me quiere sanar y restaurar. El Señor llamó, ¿quién me ha tocado? La mujer se quería esconder, ¿verdad? Porque llevaba tantos años escondiéndose, tantos años con temor, que aunque hubiera recibido esa sanidad, si seguía así, pues hubiera vuelto a recaer, ¿verdad? Pero el Señor quiere dar sanidad completa a nuestras vidas. Por eso la llamó, quería sanarla totalmente, en cada área. Y la llamó. ¿Qué significa? Que sabía quién era. Por supuesto, el Señor sabe todo, es omnisciente, pero lo hacía por ella, la quería sanar. Y la llamó. En el versículo 48 dice, hija, porque ahora era su hija, porque tenía una nueva identidad. Y Él quiere que tengamos seguridad, somos hijos de Dios, no somos cualquier persona. Es por gracia de Dios, no es por nuestros méritos, pero somos hijos de Dios. Dios tiene el dominio, el control de nuestras vidas. Él nos toma con su mano poderosa y nada nos separará de su amor. Él va delante de nosotros, Él es nuestro protector, nuestro proveedor. Él es nuestro todo. La llamó para que ella supiera que tenía una nueva identidad. Y Dios conoce todo. Y tiene todo preparado para nosotros. No hace falta ya sufrir, ni temer, ni ser engañados. Somos hijos de Dios. Dice que se postró delante de Él. Y como hijos de Dios, tenemos un nuevo dueño. Eso es lo que significa. Cristo hay que dejar que gobierne nuestras vidas, matrimonios, familias, hijos, todo. Tiene que ser el dueño. Hay que postrarse, dejar que Él realmente sea el rey de nuestras vidas. Por eso no hace falta ya temer. Hay que salir de ese engaño. Él quiere sanarnos en nuestra vida, quiere ordenar nuestro estilo de vida donde Cristo esté reinando, donde Cristo ocupe el primer lugar en nuestras vidas.
Y allí esa mujer de rodillas, ¿qué hizo? Testificó las grandes obras que Dios había hecho en sus vidas. Y el Señor nos ha dado una misión. No podemos escondernos, no podemos guardarnos esta gracia. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que compartir. Él quiere que seamos testigos. Tenemos una nueva misión, cada uno de nosotros, sin excepción. No podemos estar escondiéndonos, ni tener pena, ni vergüenza. La gente no tiene pena de decir barbaridades, ¿verdad? De decir palabras feas. No le da ninguna pena. Somos de Cristo. Hay que resplandecer la luz. Por supuesto, a la gente que está en la oscuridad le molesta. Pero la luz tiene tanto poder que quebranta la oscuridad. Por eso hay que testificar. Y esa mujer empezó a glorificar a Dios. Como al poner la fe en Jesús el Cristo, ella pudo recibir al instante esa verdadera sanidad. Por eso le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Que pongamos nuestra fe de manera sencilla, pero con seguridad, en Jesús el Cristo. Porque Él es el verdadero sanador y Él quiere sanarnos de toda maldición, desastre. Él quiere sanar nuestra alma, quiere sanar nuestro cuerpo, quiere sanar nuestras vidas y darnos un nuevo futuro. Hasta ese punto es poderoso este Evangelio. ¿Cuál es la conclusión? Cuando Jesús paró a sanar a esta mujer, Él tenía una misión muy importante. Iba urgentemente a casa del principal de la sinagoga, Jairo, porque su hija pequeña se estaba muriendo. Tenía una misión urgente. Iba a casa de una persona muy importante, pero sorprendentemente se paró por esa mujer que no era nada, que era despreciada, que era pobre. El Señor se paró por ella. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que sanar a todos. Dios no hace acepción de personas. Personas que a veces parecen que son poco, son hijos de Dios. Dios tiene plan con ellos. Son importantes, todos son importantes. Tenemos que ser esos médicos, doctores espirituales, que demos sanidad a todos como experimentaba Pablo, con cada persona, no importaba su situación. Por eso necesitamos el poder. Tener ese poder espiritual para con la palabra de Dios poder dar respuesta, sanidad en el nombre de Cristo a todo tipo de personas. Por eso levanten esa torre de oración primero para mí mismo, un tiempo donde nos concentremos 24 horas, porque tenemos que cumplir esa misión de ser médicos espirituales, porque mucha gente no tiene a nadie como esa mujer que le pudiera dar respuesta. No solo mi torre de oración, levanten la torre del culto para salvar sus familias, para sanar sus familias. La familia es una institución sagrada creada por Dios, es algo poderoso en Cristo. Por eso este Satanás continuamente es un objetivo. Trae problemas, divisiones, rencillas. Y eso nos afecta. Por eso hay que levantar esa torre de culto familiar cada día. Porque el culto es algo poderoso que se levanta el poder del trono, que resplandece la luz del Evangelio y esa oscuridad desaparece. Cada día que tengan ese culto familiar. Y también, en tercer lugar, que oren para que en sus campos se levante esa torre absoluta. Hoy en día, la sanidad es una puerta muy grande para el evangelismo. Que oren por su campo. Si hay una persona enferma, que desafíen y que le ayuden, dándole el evangelio a que esa persona reciba sanidad. Ayúdenle. Si Dios lo sana, pues ahí eso abrirá muchas puertas, ¿verdad?
Incluso podremos levantar un sistema para que muchas personas puedan recibir la verdadera sanidad solo a través de Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él va a cumplir en nuestras vidas y en nuestros campos, la sanidad que nadie más puede dar. Vamos a orar. Padre, gracias, porque es por tu gracia y misericordia que en este día podemos venir delante de ti para darte culto. Señor, ayúdanos a restaurar esa fe correcta en Jesús el Cristo. Padre, que podamos verdaderamente recibir sanidad en cada área de nuestras vidas. Padre, danos de tu gracia para levantar esa torre personal de oración, esa torre de culto familiar y esa torre absoluta para salvar nuestros campos. Levántanos como esos doctores espirituales que estés utilizando para sanar a todos. Padre, gracias porque tú tienes todo preparado. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.